Instantes está con nosotros en los estudios de Panorama. Buenas noches, ministro. Buenas noches. Luego de ver este reportaje contundente en el ámbito periodístico, ¿usted cambia de opinión, se va a corregir y hoy va a admitir que fue defensor de policías involucrados en una organización criminal? No, mira, Carla, yo discrepo contigo porque en lo absoluto es contundente. Este reportaje está lleno y plagado de absolutas mentiras. Se han presentado documentos. Yo también tengo documentos aquí, te los voy a mostrar. A ver, vamos a hablar de manera ordenada. Absolutas mentiras, absolutamente parcializado, y a pesar de que mis asesores compartieron en su oportunidad con la persona que estaba formulando el reportaje un documento sumamente importante, ni siquiera lo han citado. Fíjate, te comento. Yo tengo 25 años como abogado procesalista y soy, como abogado, una persona que cuida mucho su reputación. Antes, cuando al estudio o al despacho llegan el caso de estos dos efectivos policiales, mi despacho solicita al doctor Manuel Cancio Meleá. Manuel Cancio Meleá es el penalista más importante del mundo. Para que tengas una idea, Manuel Cancio Meleá fue uno de los que justificó la sentencia del expresidente Alberto Fujimori para la Corte Suprema. Solicita al doctor Manuel Cancio Meleá informe de derecho sobre las sentencias de condena, justamente sobre Miguel Marcelo Salirrosas y el señor Eber Juárez. ¿Y qué le dice este correcto, notable abogado? El doctor Manuel Cancio Meleá, probablemente el mejor penalista del mundo, su conclusión es que, a mi juicio, quien suscribe reacciona a la completa ausencia de razonamiento probatorio que afecta de modo evidente el núcleo del derecho fundamental al debido proceso conforme a ley. Y por tanto dice, no hay una condena motivada. Por eso es que bajo el argumento del doctor Manuel Cancio Meleá, permíteme, para empezar, bajo el argumento del doctor Manuel Cancio Meleá, estas sentencias no contenían argumentos válidos que acreditaran la pertenencia de estos supuestos efectivos policiales a una organización criminal. Es con este documento que mi despacho solicita al penalista más importante del mundo que nosotros asumimos los habeas corpus de estos dos efectivos policiales. Pero para el máximo intérprete de la justicia, el Tribunal Constitucional, a donde usted escale el tema, por lo menos una sentencia sí estaba fundada. En el caso de Salirrosas, recibió muy bien los 22 años de prisión. Al señor que le dicen el diablo, por cierto. Entonces, ¿es el Tribunal Constitucional contra este abogado penalista tan reconocido como usted dice? Para empezar, yo no puedo... Primer punto, yo no puedo responderte por la sentencia, en este caso, de Marcelo Salirrosas, a pesar de que la considero, después de haber analizado el informe de Manuel Cancio Meleá, una resolución carente de toda objeción, porque yo ya no fui el abogado en el Tribunal Constitucional. O sea, sí lo fue, pero sí está aceptando que fue abogado de estos dos policías condenados. Y en el caso, por ejemplo, de Eber Juárez, claramente como lo han pasado, dice, fundada la demanda y nula la sentencia de vista, que es la misma sentencia del señor Salirrosas, es la misma, nula la sentencia porque justamente recoge los argumentos del informe del doctor Cancio Meleá. Y en el caso del señor Marcelo Salirrosas, entiendo, porque yo ya no soy el abogado, por eso, porque yo ya no soy el abogado, entiendo que existen dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre un mismo hecho, es decir, sobre una misma sentencia, que tienen decisiones dispares. Y entiendo que sus abogados hoy están solicitando que el Tribunal Constitucional reexamine la sentencia del señor Salirrosas en contraste con esta sentencia de Riquelme, en donde sí advierte que la sentencia es nula en razón del informe del maestro Manuel Cancio Meleá. Entonces, aquí, a mí, y te soy sincero, me llama poderosamente la atención porque el solo hecho ya que en este caso se califique a estas dos personas como delincuentes cuando las sentencias han sido anuladas. Perdón, en el caso por eso, no, de ha generalizado. La periodista ha generalizado. A ver, entonces, primero, para ordenarnos, ministro, porque usted nos está trayendo mucha información. Para que el público comprenda, ¿usted fue abogado o no de estos dos policías condenados? En el habeas corpus, correcto. A razón del informe de derecho propuesto por el maestro Manuel Cancio Meleá, que establecía justamente que las sentencias dictadas eran sentencias que afectaban el derecho al debido proceso porque no había pruebas para condenarlos. Correcto, pero usted se está corrigiendo respecto a lo que acaba de declarar en una conferencia. No, yo no me estoy corrigiendo, Carla, por una sencilla razón. Porque lo que yo he declarado en la conferencia, y me ratifico, es que yo nunca he defendido policías que considere culpables
de pertenecer a una organización criminal. Por Yo nunca supuesto. he defendido delincuentes. Pero eso es una contradicción. Por eso, mi no, juez. no es una contradicción. Porque para yo defender a estas personas en el Tribunal Constitucional, con un informe del maestro más importante de Derecho Penal en el mundo, es porque, a criterio de este maestro y de los abogados que pertenecían a mi estudio, estos señores están injustamente en la cárcel. Entonces, yo no defiendo delincuentes, yo defiendo personas a las cuales Que ya estaban condenadas. a las cuales No eran consideramos, personas que recién iban a comenzar un proceso, estaban condenados. pero que, como te vuelvo a repetir, el Tribunal Constitucional, al menos como tú bien refieres, en el caso de una de ellas, ya anuló las sentencias. Para que el público sepa, lo que el yo policía- sostengo, sí. lo que yo sostengo, y siempre lo reafirmo, es que cada vez que yo asumía alguno de los casos en donde yo he ejercido el patrocinio, yo no he sido un abogado que, me traen un caso y asumo. No, he sido un abogado que investigaba, he sido un abogado que solicitaba informes jurídicos de expertos internacionales. Y después de eso es que asumía la representación. Y en este caso, tanto del señor Marcelo Salí Rosas como del señor Eber Juárez, mi despacho asumió la representación porque los considera inocentes, en este caso inocentes, de lo que se les está atribuyendo y que las condenas que en su oportunidad fueron dictadas, como bien lo dice el maestro Manuel Cancio Meliá, no están soportadas en un valor probatorio suficiente para poder condenarlos. Pero después de lo que dijo Cancio, el Tribunal Constitucional declaró fundada la sentencia del Poder Judicial. La del señor Salí Rosas. Por eso. Este policía condenado está en prisión. A ver, con respecto al señor Marcelo Salí Rosas, yo tengo entendido, porque como te vuelvo a repetir, ya no soy su abogado, que la familia lo que ha hecho es solicitar al Tribunal Constitucional un reexamen de la sentencia. ¿Por qué está solicitando un reexamen de la sentencia? Porque la segunda sala del Tribunal Constitucional ya había resuelto sobre la misma sentencia 2 meses antes, en que la sentencia no tenía un valor probatorio porque no había, en este caso, hecho un análisis de los graves y fundados elementos de convicción. Entonces, esta fue la segunda sala del TC. La primera sala que ve el caso de Salí Rosas no advierte que el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado sobre esa sentencia y resuelve, en el caso del señor Marcelo Salí Rosas, sin advertir que ya ellos habían resuelto sobre un tema. Entonces, en ese caso, entiendo yo, como te vuelvo a repetir, que está en este momento en un plano de revisión, pero asumir que las dos personas, como lo dice el reportaje, son delincuentes, cuando al menos en el caso de una de ellas, y conforme al informe de Manuel Cancio Meliá, y lo demostrado, la sentencia está anulada, entonces es absolutamente irresponsable, ¿no? Hablemos ahora del otro policía condenado, de Eber Juárez, ¿no? Él recibió primero 22 años, luego usted escaló esta causa hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declara nula la sentencia y le pide a la Corte Superior de Justicia, a la Tercera Sala Penal de Apelaciones, que emita un nuevo pronunciamiento. Es correcto. ¿Qué pasó después? La verdad no sabría decirte porque yo ya lógicamente dejé de ser abogado, dejé de patrocinar porque asumí la responsabilidad o diversas responsabilidades en el Estado. Ya yo no tengo ninguna vinculación con ninguno de los señores y no sé si es que finalmente la sala se ha pronunciado, no se ha pronunciado o si es que se ha cumplido con el mandato del Tribunal Constitucional. No estamos en condiciones de decir que se le declaró inocente. No, en lo absoluto, no sé, porque es no... más, lo que sí estamos en condiciones de decir es que este señor Eber Juárez se encuentra requisitoriado. Como te vuelvo a repetir... Está buscado por la policía en este momento, cliente. Como te vuelvo a decir, ¿Usted lo sabía? No, porque yo, como te vuelvo a referir, desde que asumí el despacho del Interior, yo estoy absolutamente desvinculado no solamente de este caso, sino de todos los procesos, de todos los procesos del despacho. Es más, yo ya me encuentro en un proceso, y se inició hace muchos meses, de salida del despacho, de venta de mis acciones a los socios, por lo que yo no he tomado la decisión de no ejercer más allá el patrocinio, sino dedicarme a una vida política. Correcto, pero si está requisitoriado es altamente probable que lo condenaron después del pedido de la revisión de la sentencia. No necesariamente, no necesariamente. Una persona, en el ámbito penal, una persona puede estar requisitoriada o con orden de captura, por ejemplo, por darte un caso, como el nombrado gerente de salud.
que en realidad no es porque tenga una condena o porque tenga una investigación, sino simplemente mantiene una orden de captura o una requisitoria, por ejemplo, por no haberse presentado una declaración. Entonces, no necesariamente es porque exista una sentencia por medio. Sí, pero su pasado, digamos que lo persigue y probablemente lo condena. Volvamos al Eso es tema subjetivo. de Eso es Salirrosas, subjetivo. del policía condenado Salirrosas, a quien usted condenó. ¿Por qué decidió elevar la causa al Tribunal Constitucional después de hacer esta consulta? ¿Usted mantenía contactos con tribunos de ese momento del Tribunal Constitucional? No. Nosotros, cuando nos expusieron el caso, mejor dicho, nos visita la familia y nos expone el caso, como te refiero, lo que hicimos fue someter esto a un informe internacional del profesor Manuel Canciomeliá, el penalista más importante del mundo, y que nos hace justamente este informe de casi 20 y tantas páginas, en donde analiza la sentencia y advierte que esta sentencia tenía una serie de deficiencias como Pero el no haber Constancio valorado... perdió. No, se ganó al menos en el tema de Juárez, en el otro tema yo no lo patrociné. Determinó que las sentencias habían sido injustamente dictadas porque no había una correlación entre el supuesto material probatorio y la supuesta actuación de estos dos efectivos policiales. Y a razón de eso, el camino, cuando el proceso ya está concluido, es un habeas corpus. Entonces, ¿por qué? Porque así lo establece el Código Procesal Constitucional. Entonces, en ese caso, hasta donde yo llegué fue hasta la sentencia del señor Eber Juárez, porque ya de ahí tuve que renunciar a los patrocinios y hasta el momento que se llegó con esto, más el informe del doctor Manuel Canciomeliá y la defensa que se hizo, fue que se logró la nulidad de la sentencia en el caso del señor Eber Juárez. En el caso del señor Salirrosas no di yo el informe oral y hoy por hoy no podría responder cuáles son las actividades o las actuaciones que se vienen desarrollando en razón que no ejerzo el patrocinio. Pero, en todo caso, por todo lo expuesto, se confirma lo que se expuso en el reportaje, que usted fue abogado defensor de dos policías condenados. En el caso de Salirrosas, digamos, su defensa perdió ante el Tribunal Constitucional y sigue preso. No, mi defensa condenado no, por 22 mi años. defensa, y estás equivocada, mi defensa no perdió, te estoy refiriendo. Yo solamente en el tribunal patrociné a Eber Juárez y gané, no perdí. ¿No llegó al Tribunal Constitucional? No. En el caso de Eber Juárez, gané, no perdí. En el otro caso, te estoy diciendo que yo no lo he patrocinado. Estamos refiriéndonos a Salirrosas. Yo no sé, por eso te digo, en el caso de Salirrosas yo no lo patrociné, no di el informe oral. No sabría decirte si probablemente dando el informe oral y mostrando el tema lo hubiera ganado. Pero usted le recomendó ir al Tribunal Constitucional. En base a este informe del penalista más importante del mundo, que como puedes ver dice, informe sobre la sentencia dictada a Marcelo Salirrosas y Eber Juárez. Es decir, un informe específico de la sentencia que dice que esta era nula, en base a este informe. Bueno, muy bien. Esta ha sido la explicación del ministro Juan José Santibáñez respecto al tema, pero nosotros queremos también hacerle otras preguntas que están relacionadas a un pronunciamiento que salió de parte de usted. ¿Es verdad que lo van a allanar? No, a ver, con respecto a este tema, Carla, y agradezco la pregunta, eso es algo que yo no sé. Y yo no sé porque esto surge a partir de un Twitter que saca un periodista en donde hace mención a supuestas declaraciones de testigos protegidos que habrían y que en donde se estarían imputando determinadas actuaciones, y a razón de esto habría generado un pedido de la Fiscalía de la Nación de un pedido de allanamiento, en este caso de mi domicilio. Y eso fue replicado en realidad por muchísimos medios escritos. Entonces, a razón de eso es que con mi familia nos sentamos y emitimos el siguiente pronunciamiento con respecto a la información que había sido propalada por diversos periodistas, no por una información que yo pudiera haber obtenido. Claro, pero usted no emite un conocimiento en base a lo que dicen los periodistas. No, lo que pasa es que los periodistas cuando hacen la mención publican el texto de esas supuestas declaraciones de testigos protegidos. Entonces tú las puedes imprimir, leer y puedes advertir lo que dicen. Entonces en base a eso es que nosotros como familia emitimos un comunicado y nos hemos puesto a disposición en este caso. Vamos a poner justamente el documento en el que usted le pide a la fiscal, si ha decidido hacer un show y generar una cortina de humo, no se preocupe, toque el timbre. Usted le ha pedido a la fiscal de la Nación. ¿Por qué se pone, digamos, en esa posición tan desafiante? Lo que pasa, Carla, es que a mí particularmente me llama poderosamente la atención que justo esto salga el día en que la fiscal de la Nación emite una disposición absolutamente arbitraria y descarada
con respecto a la actuación del fiscal supremo Pablo Sánchez cuando interfirió para que no se llevara a cabo una diligencia fiscal en las oficinas de Gorriti y ordenó al fiscal Rurush que suspendiera esa diligencia. Algo que fue filmado, que está en YouTube, que lo pasaron todos los medios de comunicación y que para todo abogado experto en derecho penal es definitivamente la prueba clara de la presunta comisión, al menos de un Muy delito bien. que tendría que presentarse, de tráfico de influencias. Bueno. Entonces, y qué casualidad que justo cuando sale este tema, Sí. salga esta cuestión. Entonces, Y qué lo que casualidad, nosotros... ministro, que justo cuando lo investigan a usted decide denunciar constitucionalmente a la fiscal de la Nación. No, no es una casualidad eso. Eso es una decisión razonable en defensa de mis derechos y por la vulneración que la señora ha hecho dentro del proceso de investigación que ya está perfectamente detallado. Eso es una en guerra los documentos que he declarada presentado. contra la Fiscalía de la Nación, ¿verdad? No, en lo contra la absoluto. fiscal Delia Mira, Espinosa, la que lo contra la investiga. institución de la Fiscalía de la Nación, yo no tengo absolutamente ¿Por qué nada. no la deja investigar Yo mejor? conozco fiscales extraordinarios, es más, creo fiscales que desarrollaron efectivamente un gran trabajo con la Policía Nacional cuando lucharon contra Muy bien. diversas organizaciones criminales, pero simplemente aquí el hecho de ser ministro no significa que deje de ser ciudadano y que no tenga el derecho de defender mis potestades y mis prerrogativas en una investigación que yo puedo exigir que sea absolutamente justa. Muy bien, ministro. Solo para cerrar, a la luz de los hechos, del daño profundo que le hacen las organizaciones criminales, los delincuentes a Trujillo y en general donde operan en el Perú, ¿usted se arrepiente en algún extremo de haber defendido a estos policías condenados, uno declarado culpable incluso en el Tribunal Constitucional? Carla, yo nunca me arrepiento de defender No a se gente que arrepiente. considero inocente. Muy bien. Así te digo. Yo Nos nunca me defendo a quedamos gente que considero entonces inocente. con esa conclusión del ministro Santibáñez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa y haber confirmado finalmente el reportaje de Carla Ramírez. Nosotros vamos a...